El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Todos muy bienvenidos a la casa del Señor, donde nos damos cita para poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios, agradecerle por su misericordia, por su bondad, por la gracia y por la paciencia que tiene para con cada uno de nosotros, porque cada día nosotros experimentamos lo que es la paciencia de Dios. Él la tuvo hasta el día en que, ¿verdad?, tomamos a bien recibir su palabra, creer en su palabra y acercarnos a darle lo que le corresponde, la honra y la gloria. En esta mañana fuimos bendecidos con la palabra del Señor, así también, ¿verdad? Como hermanos nos gozamos en la reunión que tuvimos y nos gozamos escuchando las maravillas que Dios hace, las que ha hecho en esta congregación desde un principio. Ha sido muy duro, pero se ha visto la mano de Dios trabajando, ¿verdad?, en esta obra, y nos sentimos muy contentos y alegres, y el gozo y la alegría siempre debe estar en nosotros, no importa la situación, porque, como repito, es algo que nosotros le debemos a nuestro Dios desde el momento que Él nos creó, y cuanto más cuando Él nos llamó, nos santificó, nos justificó y nos ha dado el perdón para que podamos albergar esa esperanza de vida eterna en nuestros corazones. Así de que sea muy bienvenido. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 29, para dar inicio. Vamos a leer unos versículos que vienen a resaltar, ¿verdad?, lo que el rey David hacía, agradeciendo al Señor, y lo que nosotros debemos de hacer también. Sabemos de que capítulo 29, vamos a leer del versículo 9 al versículo 20. Debemos de sentirnos contentos, hermanos, y alegres de participar en el trabajo de la obra del Señor. Gracias a todos aquellos hermanos que ofrendan y diezman, porque aún, ¿verdad?, aunque nosotros no viéramos lo que anhelamos que Dios haga por nosotros, otros lo verán. Y así como el rey David tenía en sus planes edificar, ¿verdad?, casa a Jehová, dice la palabra de que no se le permitió porque Dios le dijo que era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre, pero él expuso todo lo que él tenía preparado ya para comenzar la obra, aunque su hijo fue quien hizo la obra. Pero aquí vemos cómo, a pesar de que no se le permitió, él da honra y gloria a nuestro Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 9 dice, de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 9, y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo: David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham,
de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Amén. Una gran bendición, hermanos, y como repito, aquí podemos ver cómo David da gracias al Señor por todo lo que se había alcanzado, porque en los versículos anteriores vemos todas las ofrendas que él tenía ya preparadas y las que el pueblo había dado, y también pide, ¿verdad? Acá vemos de que pide sabiduría y que dé fortaleza pues a su pueblo, así como a su hijo, el cual sabemos, hermanos, que más adelante leemos de que él pues construyó el templo y la casa, ¿verdad?, para nuestro Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos de sentirnos contentos y alegres, debemos de dar honra y gloria a nuestro Dios, porque Él es digno, como dice acá, de toda honra, y todo lo que nosotros somos, lo que poseemos, viene de su mano poderosa. Así es de que oramos, hermanos, damos gracias al Señor y le pedimos en esta noche que se glorifique en nuestra vida, que su palabra sea tocando nuestros corazones, y sobre todo, hermanos, pidámosle que perdone nuestras faltas para que nuestros cantos lleguen al trono de la gracia. Padre, buen Dios que está en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre bendito de la gloria, en esta hora, por tu bondad, tu misericordia, Señor, por la paciencia, Señor, que has tenido, Señor, para con nosotros. Señor amado, en esta hora, Padre, te agradecemos tu misericordia, tu gracia, Señor, la cual, Padre, nos ha cubierto, Señor, y nos ha dado nuevamente el privilegio de estar delante de tu presencia. Señor amado, en esta hora, Señor, queremos, Padre, pedirte, Señor, que seas tú, Padre bendito de la gloria, perdonando, Señor, nuestra falta, Señor, pues nosotros venimos, Padre, con un corazón, Señor, agradecido, Padre, por lo bueno que has sido con nosotros, Padre bendito de la gloria. Gracias te damos, Señor, en esta hora, y queremos, Padre, cantarte con gozo y alegría, Señor amado. Queremos, Padre, adorar y exaltar, Señor, tu santo nombre, Padre bendito del cielo. Por eso, Padre bendito de la gloria, te pedimos, Señor, y imploramos, Señor, el perdón, Padre, en esta hora, para que esos cánticos, Señor, lleguen, Padre, hasta tu trono, Señor bendito de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Padre, por esta congregación, por cada uno de nuestros hermanos, los amigos, Señor, que nos visitan, y aquellos, Señor, que puedan estar escuchando en este momento o que escuchen en el futuro, Señor. Te pedimos, Padre, que los bendiga, Señor, y que en su corazón siempre haya la disposición, Señor, que hubo, Señor, en ese pueblo, Señor, que tuvo, Señor, la disposición, Padre, de poner, Señor, sus ofrendas, Padre, delante de tu presencia, especialmente la disposición de su corazón, Señor bendito del cielo, sabiendo, Padre, que tú escudriñas los corazones y que para ti, Señor, lo primero, Señor, que debe estar delante de ti es la rectitud y la integridad del hombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos has dado, Señor, y te pedimos, Padre, que seas tú, Padre, tocando nuestros corazones por medio de tu palabra en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos el privilegio que nos has dado, Señor. Amén. Señor, les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a pedir a los hermanos y hermanas que van a tener la clase de bautismo que puedan pasar con el hermano Oscar para poder estar ahí en la clase. Que podamos ver si lo más antes posible tenemos este año los bautismos o el año que viene, el mes de enero. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Solamente el Señor Jesucristo puede ayudarnos a seguir adelante en este camino en el cual Él mismo nos ha puesto. Es solamente tomado de su mano y siendo alimentados de Él como la vid verdadera, que podemos llegar hasta el final y poder decir, como el apóstol Pablo dijo: hemos terminado nuestra carrera, hemos peleado la batalla, hemos guardado la fe. ¿Tiene Efesios capítulo 2? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche que nos permite, Señor, el poder, este primer día de la semana, haberlo iniciado, Señor, reunidos esta mañana acá como iglesia. Gracias, Señor, por
el privilegio y la oportunidad que nos da de una vez más estar acá. Gracias por este lugar que nos ha dado, Señor. Es solamente por su misericordia y su poder el cual tenemos este espacio, Señor, lo que necesitamos en este momento, Señor, para podernos reunir. Ayúdenos, Señor. No estamos aquí porque creemos que queremos demostrar que somos mejores que otros. Solamente queremos demostrarle a usted que necesitamos de usted. Obra en cada uno de nosotros, guardándonos de todo mal, de toda enfermedad. Y ayúdenos que esta noche podamos cumplir el propósito por el cual estamos en este lugar. Que el Espíritu Santo, Señor, obre poderosamente, como solamente Él lo puede hacer, cautivando nuestra mente y nuestro corazón, llevándonos, Señor, a poder entender su voluntad. Que podamos darnos cuenta y podamos aprender del verdadero significado por cual Cristo vino a nacer a este mundo hostil. Un mundo que le odiaba y un mundo que le sigue odiando. Pero en medio de ese mundo hay un pueblo que le ama. Y ese pueblo es la iglesia. Ese pueblo somos nosotros. Y es solamente por la obra de Cristo que ese amor ha comenzado hacia usted. Ayúdenos esta noche a comprender el peligro que hay para aquellas vidas que todavía no han entendido el llamado y no han creído en el Evangelio verdadero. Glorifíquese, Señor, en mi vida, ayudándome a exponer su palabra, y que todos los que estamos en este lugar, jóvenes, pequeños y adultos, podamos entenderla y podamos creerla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Efesios capítulo 2, el versículo 1 y hasta el versículo 3 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta mañana comenzamos a ver la realidad de la condición humana. Comenzamos a ver la realidad de la condición humana según lo que la Biblia nos dice. Según lo que la Biblia nos dice y según lo que el cristianismo histórico nos dice. Ya que es solamente lo que la Biblia nos enseña. Eso es solamente lo único verdadero. No es lo que los demás puedan pensar, lo que los demás puedan decir de nosotros, lo que los demás puedan decir de ellos. No es lo que nosotros podamos pensar nosotros mismos. La Biblia nos exhorta a que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nos dejemos dirigir por aquel que quiere dirigir nuestras vidas, y ese es el Señor. Y le mencionaba esta mañana cómo el mundo estábamos divididos en dos grupos de personas, según nosotros los hemos dividido. Esa división la hemos hecho nosotros mismos, la hemos creado nosotros mismos, en la propia naturaleza depravada que tenemos. Nosotros decimos que hay dos grupos, buenos y malos, se dividen de esa forma. Nosotros dividimos los grupos entre buenos y malos, y nosotros siempre hemos creído que estamos entre los buenos. Y creemos que hay un grupo que es el grupo de los malos, y podemos señalar a ciertas personas en nuestro propio pensamiento. Pero el problema está que aquellos que nosotros señalamos, como les mencionaba en la mañana, que ellos son los malos, ellos mismos han trazado esa línea. Y ellos dicen, hay dos grupos, hay dos buenos, y hay un grupo bueno y un grupo malo. Pero para ellos no son los malos, sino que los malos somos nosotros, y los buenos son ellos. ¿Qué quiere decir? El mundo en su propia opinión, nosotros en nuestra propia opinión, en nuestra propia cultura, en nuestra propia instrucción, en nuestros hogares, en la escuela, en la familia, en el gobierno, en la sociedad, nos han hecho ver como que nosotros somos personas buenas. Pero eso no es lo que importa. No le importa lo que piensa usted, no importa lo que pienso yo, no importa lo que piensa el mundo, lo importante es lo que dice Dios. Y Dios dice que bajo su vara, en su pesa, en su báscula, todos los hombres, todos somos malos. No hay ninguno que sea bueno, no hay ninguno justo. Toda la raza humana, como lo mirábamos esta mañana, toda la raza humana es corrupta en su naturaleza. Les decía, leíamos esta mañana que según Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que, hablando del pecado original,
el pecado entró en el primer hombre, y en la primera, cuando habla de hombre, habla de la raza humana. Sabemos que primero entró en la mujer. La Biblia nos enseña que no fue el hombre que transgredió primero, sino la mujer, y la mujer llevó al hombre a pecar. Pero mirábamos y les explicaban, el hombre no estaba amarrado, el hombre no fue forzado, el hombre por su propia voluntad se dio a poder comer del fruto. Y entonces el hombre, Romanos capítulo 5, versículo 12, nos enseña con respecto al pecado original, que el pecado entró en ese hombre y desde entonces pasó a todos los hombres. Eso se llama imputación. Nosotros se nos ha imputado el pecado desde el primer hombre. Toda la raza humana está bajo maldición. ¿Quién dio la maldición? Dios. Dios maldijo la raza humana por causa del pecado. Y la paga de esa maldición sabemos que es la paga de esa maldición sabemos nosotros que es la muerte. El Señor dijo, el día que tú comas de ese fruto, ciertamente ese día vas a morir. Esa es la maldición que Dios puso, la muerte. Y entonces la muerte vino. Yo me pongo a pensar, no sé cuántos se han detenido a pensar, pero yo he pensado muchas veces con respecto a Génesis, he pensado muchas veces el momento de la muerte de uno de los dos. La Biblia no dice quién murió primero, si Adán o Eva murió, pero murieron. Hubo un momento donde Adán comenzó a arrugarse. Hubo un momento donde Eva comenzó a arrugarse y comenzó a echar canas. Comenzó a echar canas, comenzó a cansarse. Cuando caminaba comenzó a cansarse, comenzaron a quejarse por el dolor. Comenzaron a sentir dolores de cabeza, comenzaron a sentir fiebres, comenzaron a sentir todos los malestares que nunca iban a sentir. Comenzaron a pelear entre ellos mismos, a discutir. Pero lo más triste de todo esto fue el momento cuando uno de los dos comenzó a agonizar. Fue tormentoso, tuvo que haber sido tormentoso, la Biblia no lo describe, pero tuvo que haber sido tormentoso, triste, dramático en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos tenían que repetirse una y otra vez. Si no hubiésemos comido de ese fruto, no estaríamos en lo que estamos en este momento. Nunca hubiésemos muerto. Y debido a esa situación de que ellos desobedecieron, entonces a nosotros nos ha pasado lo mismo. La enfermedad ha sido transmitida a nosotros, la enfermedad del pecado. Y cuando hablo de enfermedad, no lo estoy diciendo de la forma que se dice en este momento, como que hablan del pecado con respecto a la depresión, con respecto a cosas de psiquiatría, el cristianismo, sino hablo de la enfermedad que Isaías dice, por sus llagas nosotros fuimos curados de la llaga del pecado. La lepra que nosotros teníamos espiritualmente, la lepra fue curada por el Señor, dice Isaías 53. Entonces esa lepra pasó a nuestras vidas y se llama imputación. Salmo 51:5 lo leíamos esta mañana también. El salmista David dice, fui concebido en secreto, en pecado fui concebido. En aquel momento cuando mi padre y mi madre se unieron y fui concebido, ellos fecundaron ahí a un ser pecaminoso. Cuando Dios vio el embrión, en el Salmo 139, Dios vio un embrión pecaminoso que necesitaría redención en el momento de nacer, crecer, necesitaría un redentor. Y entonces nosotros tenemos el pecado original imputado y lo tenemos por herencia. Nuestros padres nos han heredado el pecado y nosotros venimos pecaminosos. En nuestra naturaleza el pecado está ahí. Lo único que se necesita es que el pecado se haga activo en la persona y la persona comienza a practicar el pecado. Eso que nosotros hemos visto esta mañana, lo que vimos esta mañana con respecto a la depravación total, nos lleva a la otra doctrina tan importante y no muy mencionada en el día que nosotros estamos. En el tiempo que nosotros estamos, difícilmente escuchamos una enseñanza con respecto a estas doctrinas tan importantes. Y estoy hablando de la doctrina de la incapacidad humana. La depravación total ha producido en el hombre algo que se conoce la incapacidad humana. Otra doctrina muy enterrada en el tiempo que nosotros estamos. Y es lo que nos enseña el texto que hemos visto esta noche, espiritualmente hablando. El apóstol le escribe a los hermanos que estaban en Éfeso, personas que eran paganas, personas que eran dadas a la idolatría, venían de un lugar donde tenían a la diosa Diana, donde adoraban a todos dioses, pero su ídolo principal era la persona, esta deidad pagana, y tenían ellos todo tipo de pecado, estaban corrompidos y habían llegado a ser vistos, y lo que eran muertos en sus delitos y pecados. Y entonces hemos explicado muchas veces. Dice, les contaba lo que sucedió con un predicador en una universidad, predicando. Aquel pastor anciano
Después que predicó, él habló del peso del pecado. Y cuando habló del peso del pecado, al final, unos jóvenes que habían entendido y creído, estaban muy agradecidos con el pastor, lo rodearon para hacerle preguntas con respecto al evangelio, pero llegó un muchacho ahí con una forma sarcástica y le dijo: señor pastor, quiero preguntarle, usted habló del peso del pecado, ¿me podría decir usted cuántas libras, cuántos kilos pesa el pecado? Dígame usted cuántos kilos pesa, porque yo nunca he sentido ningún peso en mí. Y usted está hablando de un peso. Y entonces el anciano, de una forma sabia, le dijo: hijo, si estuviera un muerto ahí, en este piso acostado en este momento, y le pusiéramos encima un poco de concreto duro en él, ¿qué te diría el muerto? ¿Qué te diría? ¿Cuánto pesa? El muerto nunca diría nada. Podrías ponerle la piedra y podrías pararte sobre la piedra y el muerto nunca diría nada. Ese eres tú. Tú estás muerto en tu delito de pecado, entonces no sientes ningún peso. No sientes ningún peso, no sientes ninguna culpa. Puedes sentir un remordimiento como el que sintió Judas. Judas sintió un remordimiento, pero era un remordimiento humano. Como aquel que siente, aquel padre que se ha emborrachado hoy y se siente: ¿por qué gasté lo que gané esta semana? Gasté lo que necesitaba mi familia y ve a la familia necesitada. Siente un remordimiento, pero el siguiente fin de semana va a volver a emborracharse. Eso se llama remordimiento, no se llama arrepentimiento. Y entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué está diciendo? Eran incapaces de hacer algo. Eran incapaces de poder hacer algo por sus propias fuerzas, por sus propios medios. ¿Por qué? Porque estaban muertos. ¿Qué los había matado a ellos espiritualmente? ¿Qué los había llevado a ser cadáveres? ¿Qué los había llevado al estar en ese estado tan triste y tan difícil? Bueno, era la depravación. La depravación total los lleva a la incapacidad humana total. Y cuando hablamos de incapacidad, no estamos hablando de personas que no son capaces de hacer cosas intelectuales, cosas morales, cosas físicas o cosas cívicas. Estamos hablando de totalmente cosas espirituales. Estamos hablando de cosas espirituales. El hombre, en su pecado, en su depravación total, es incapaz de hacer la voluntad de Dios. No puede hacer la voluntad de Dios. Por eso es que es ilógico que nosotros querramos que las personas oren cuando vienen a la iglesia en un culto de oración, decirle a todos que oren. No, no pueden orar. Tienen que orar los que son cristianos. El que no es cristiano, simplemente quédese sentado con reverencia, esté allí, cierre sus ojos si quiere cerrarlo, por querer cerrarlo, siéntese allí, pero no podemos exigirle a una persona sin Cristo que ore a Cristo cuando no tiene vida espiritual en él, está muerto. Por eso es que vemos las personas, muchas veces en los cultos de oración, las personas están arrodilladas y se están viendo las uñas. Están arrodilladas, todo el mundo está, algunos pocos están orando y las personas están viéndose las uñas, están quitándose lo que hay en las uñas, ahí cuando están los demás orando, están viendo y cuando uno lo ve le hacen. Y están ahí y ya están así y están ahí fingiendo, como decía esta mañana. Somos tan ignorantes de la verdad y somos tan ignorantes que abrimos la propia Biblia para hacerle creer a los demás que estamos leyendo la Biblia y estamos dormidos. ¡Qué insulto a Dios! Ocupando la verdad que Él ha inspirado para llevar a cabo mi mentira. Para llevar a cabo mi mentira, yo ocupo su propia verdad para hacerle ver a los demás que estoy leyendo cuando en verdad estoy dormido en el momento que se está predicando. No lo haga, cierre la Biblia y allá atrás hay un closet donde usted se puede dormir libremente, nadie le va a decir nada. Cierre la Biblia, allá atrás hay un closet, abra la puerta, acuéstese allí y cuando termine el culto se levanta y se va, no hay ningún problema. No podemos exigir a las personas que hagan lo que no pueden hacer si no tienen vida en Cristo, son incapaces de hacerlo. Son incapaces, por eso es que nuestros hijos no oran como deben de orar, por eso es que nuestros hijos no leen como deben de leer, por eso es que nuestros hijos no llevan una vida de convicción cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros mismos cometemos el grave error de hacerles ver como que están vivos cuando en realidad espiritualmente son cadáveres. Son cadáveres que están fingiendo, como esa práctica que hay en Puerto Rico. Creo que en Puerto Rico hay una práctica donde hay una funeraria moderna que a la persona la hace ver como que está viva. La sientan bien vestida, con la ropa que más le gustaba. Hay un plato de comida, el cadáver está sentado con su gorra, con su jaque, tiene un cigarro en su mano, tiene naipes al otro lado, tiene huevos al otro lado, pero el cadáver está ahí y quieren cumplir el último deseo. Ese cuerpo que está ahí no sabe nada de lo que está pasando. ¿Por qué? Está muerto. Y así es el hombre espiritualmente hablando. El problema es en la cultura cristiana que nosotros nos movemos en este momento, donde hacen ver que el cristianismo es como un horno microondas.
La persona llega y en el momento que llega, viene totalmente perdida en su pecado, perdida en sus delitos y todo tipo de cosas, pero se mete a la iglesia en un microondas, en 2 minutos lo hacemos cristiano y le decimos que ya es un cristiano. Y entonces lo que hemos hecho es engañar a esa persona, pero el cristianismo histórico era totalmente diferente. La Biblia lo enseña. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 nos dice capítulo 8, versículo 5, nos dice con respecto a la incapacidad humana. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si uno de los textos más favoritos de la cristianidad de este momento es capítulo 8, versículo 1. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero Pablo no se prestaba, y el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra del Señor, y ni el Espíritu Santo ni Pablo querían lisonjear a nadie. Entonces, si nos quedamos solamente con esto, cualquiera puede aplaudir, ya no hay condenación. No, el apóstol Pablo dice, no es así de fácil, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley del Espíritu de vida, Él ha dado vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. Y para esto ya no hay condenación. Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Y no tanto la muerte física, porque Pablo sabía que iba a morir en un momento y murió y no fue librado. Pablo estaba con la esperanza que iba a ser librado cuando le escribe a Timoteo, pero no fue librado. Pero está hablando de la muerte espiritual y luego la muerte condenatoria. Me ha librado de la ley del pecado que me esclavizaba. Y luego el pecado lo había llevado a la jaula de la depravación total y estaba condenado a una muerte espiritual y a una muerte condenatoria que se conoce como segunda muerte en Apocalipsis. Pero Cristo, con el Espíritu Santo, dio vida a estos seres, a estas personas en Roma, a Pablo mismo. Y entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 3, porque lo que era imposible, no podía la ley darle vida, porque él era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a lo que el Espíritu Santo, que nos ha dado vida, nos lleva a hacer. Para esto no hay condenación. Pero para aquellos que están en la carne, el versículo 5 dice, por los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué pensábamos nosotros cuando estábamos sin Cristo? ¿En qué pensábamos? ¿En qué piensa la gente sin Cristo? ¿En qué piensa la gente sin Cristo? ¿Cómo ve la Navidad a las personas? ¿Cómo mira este momento? No piensan en Cristo. Le dan gracias por todo a Dios, por lo que han recibido. Le pueden agradecer cualquier tipo de locura que ellos piensan que es lo correcto para ellos, porque son sus propios caprichos y ni Dios se los ha dado, pero ellos dicen que Dios se los ha dado. Hablábamos esta semana con algunas personas que el diablo bendice también. El diablo tiene milagros también. El diablo le decía a esta persona, ¿ustedes creen que ese montón de narcotraficantes que están con sus millones de dólares traficando droga allí en México, en cualquier parte del mundo, son bendecidos por Dios? No, los bendice Satanás. Satanás les da la provisión. Satanás hace milagros también, él hace milagros. Vemos que el Señor Jesucristo fue sincero con esto y dijo, y aún a los escogidos hará engañar cuando descienda el fuego del cielo. Y al final de los tiempos una imagen hablará y hará proezas, y entonces la gente creerá. Y entonces la gente dice, he sido bendecido este año y esto y lo otro, y están esperando este último momento para celebrarlo a su manera, pensando solamente en las cosas de la carne, pensando solamente en ellos mismos, pensando solamente en sus caprichos, pensando en ellos solamente con sus deseos, como nosotros éramos de la misma manera. Por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte espiritual, pero el ocuparse del Espíritu es vida espiritual y paz para con Dios, porque nadie que esté muerto espiritualmente puede tener paz para con Dios. Y entonces viene primero la vida y luego de la vida viene la paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Al venir a ser justificados somos resucitados, y al ser resucitados tenemos una comunión con Dios, aquella comunión que se rompió en el capítulo 3, capítulo 4 del libro, el capítulo 2, capítulo 3 del libro de Génesis. Entonces dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, todos los deseos de la carne va en enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque son rebeldes en contra de Dios, como mirábamos esta mañana. El hombre entró en una rebelión en contra de Dios
y se atrevió abusivamente el pedazo de tierra a hablarle al Dios Todopoderoso y a culparlo. No se arrepintió cuando le dice: ¿qué has hecho? ¿Has comido de la fruta que te dije que no comieras? La mujer que tú me diste, culpando a Dios, culpando a la mujer, haciéndose el inocente. En ese momento entra en una rebelión con Dios, y desde entonces todos los hijos de Adán, todos los descendientes de Adán, incluyéndonos a nosotros, no queremos sujetarnos a Dios. ¿Sabe por qué estamos con una Biblia abierta? ¿Sabe por qué cantamos cuando cantamos sinceramente? ¿Sabe por qué oramos? ¿Sabe por qué ayunamos? ¿Sabe por qué estamos luchando por dejar como la alabanza que cantábamos? Es solamente por una razón: el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. De lo contrario, nosotros nunca nos sujetaríamos a Dios. Hemos sido rebeldes a Dios, y de la misma manera que Pablo, cuando era Saulo, daba patadas en contra de la gracia de Dios, de la misma manera también nosotros lo hemos hecho. Y ahí está el problema de la cristianidad de este momento, y nosotros los cristianos de este momento nos comparamos con los que están en las cárceles pagando una condena. Si usted no ha hecho las cosas terribles y horribles que han hecho los que están en las cárceles, ha sido solamente porque Dios lo ha detenido. Si yo no cometí las cosas tan terribles que otros han cometido, ha sido solamente por una razón: Dios me detuvo. Y me sigue deteniendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no quiere someterse a la ley de Dios. Es enemiga de Dios. ¿Por qué? No solamente no quiere, sino tampoco puede. Miren lo que dice: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no quieren ni pueden. Y luego, cuando venimos a Cristo, dice el apóstol Pablo a los Filipos, Él produce en vosotros el querer como el hacer. Lo contrario. No quieren, no pueden. Pero cuando venimos a Cristo, Él ha hecho la obra completa de poner el querer como el hacer en nuestra vida. Aquí tenemos la realidad de la incapacidad humana por medio de la depravación total. Hay una confesión que los bautistas han usado por muchos años, y es la confesión de Westminster, de donde la doctrina de la incapacidad total se lee de esta manera: el hombre, por su caída el hombre, dice, por su caída en un estado de pecado, ha perdido por completo toda capacidad de voluntad para obtener cualquier bien espiritual que acompañe a su salvación. Así como un hombre natural es reacio al bien y muerto en pecado, no es capaz por su propia fuerza de convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Eso es lo que dice la confesión de Westminster. Dice que el hombre es incapaz. Ahora, de esto dijo Lutero. Dijo Lutero, el libre albedrío es una frase vacía en la cual la realidad se ha perdido. La libertad perdida, según mi gramática, dijo Lutero, no es libertad en absoluto. En lo concerniente a su salvación, el hombre no regenerado no tiene libertad para elegir entre el bien y el mal, sino solo para elegir entre el mal mayor y el menor, que no es propiamente el libre albedrío. El hecho de que el hombre caído todavía tenga la habilidad de hacer ciertos actos moralmente buenos en sí mismo no prueba que pueda hacer actos que merezcan salvación, pues sus motivos pueden ser erróneos. Este es el cristianismo bíblico, histórico. Aquí vemos la realidad de la vida del hombre, de la vida del cristiano, de la vida del hombre sin Cristo. Entonces podemos ver cuán diferente es la enseñanza de la enseñanza bíblica y del cristianismo histórico, como se ve en el tiempo que nosotros estamos. Con lo que hemos escuchado todos nosotros, los que estamos aquí, que hemos llegado a creer nosotros, y que los que nos caen bien, que nosotros y los que nos caen bien somos buenas personas. El mundo piensa que esto no es tan grave, la condición con respecto a la depravación total, pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos enseña que es mucho más grave, que ningún predicador podría describir la gravedad de lo que es la depravación total. Ya que la depravación total incapacita, como hemos leído, incapacita totalmente al hombre de poderse salvar. Incapacita totalmente al hombre de poderse salvar. Ya que no solamente nos enseña lo que hemos leído en Romanos y en Efesios, no nos enseña solamente que es un muerto, sino que es un muerto que es esclavo. Es un muerto que es esclavo de su propia depravación. Nuestro Señor Jesucristo le enseñó eso a los fariseos. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 nos enseña con respecto a la esclavitud, dice el versículo 34. Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Ellos mismos creían que no eran esclavos. El versículo 33 dice:
respondiendo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Ellos creían en su propia mente, en su propio corazón, en su depravación, en su incapacidad. Creían que eran libres y el Señor les dice todo lo contrario. Les dice, de cierto, cierto les digo que aquel que hace el pecado o que practica el pecado, como nos enseña en Primera de Juan, que esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, que son los que practican el pecado, entonces dice él, es esclavo del pecado. Entonces el hombre no solamente es un muerto espiritual, sino que es un esclavo de su propia depravación. ¿Cuándo comienza esa situación en un hombre? ¿Cuándo comienza en un hombre, hablando del hombre, hablando de toda la raza humana, la mujer, la esclavitud del pecado? ¿Cuándo comienza la depravación y la incapacidad? Esta en la mañana la hemos visto, pero quiero que lo apoyemos con un texto más. En Salmo 58. ¿Cuándo comienza Salmo 58? Nos dice cuándo comienza esta depravación. Versículo 3 dice, el versículo 3 del Salmo 58, hablando, aquí dice, David, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentiras desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde la matriz, desde que estaban en la matriz. Ha dicho el Salmo 51, 5, el Salmo 50, estamos algo cerca, podemos ver Salmo 51, 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hablando él de su propia vida, de su propia experiencia, de él mismo, de su propio pecado, con lo que él luchaba día con día. El Espíritu Santo lo había guiado a entender por qué tenía esa naturaleza. Y entonces el versículo 3 habla también y dice, se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron hablando mentiras. ¿Desde cuándo? Desde que nacieron, desde que estaban en la matriz. El veneno del pecado entró en sus venas, en sus arterias, en su corazón, se arraigó de su corazón. Y leíamos esta mañana el proverbio que dice, la necedad está pegado en el corazón del muchacho, ya viene en el paquete del muchacho. Y entonces, ¿por qué es tan grave? ¿Por qué es tan peligroso como no lo estamos viendo en este momento? ¿Por qué es que debemos nosotros clamar por nuestros hijos cuando nuestros hijos están ahí acostados? ¿Por qué debemos de orar por ellos y no preocuparnos tanto por lo que van a hacer en un futuro? Gloria a Dios si un día llegan a tener una carrera o se preparan, pero no importa si no tienen una carrera, si no tienen esto, lo importante es clamar a Dios por misericordia para que un día puedan tener a Cristo en sus corazones. ¿Por qué? Porque la depravación tiene un objetivo. El enemigo, el príncipe de este mundo, es el que tiene esclavizado a las personas. Y entonces las personas, como los fariseos, se creen que son libres. ¿Por qué? Porque esto se llama una enseñanza que está en la teología correcta, se llama la libertad de la esclavitud. Y la libertad de la esclavitud es de que a un esclavo se le permite hacer algo, pero siempre en esclavitud. Y entonces el hombre se le permite hacer ciertas cosas y dice, yo soy libre porque hace ciertas cosas. No, hace las cosas que se le permite hacer el amo que tiene. Y en este caso, Efesios dice, el príncipe de este mundo es el que tiene esclavizado al mundo y él quiere que el mundo se mantenga en esa condición. ¿Por qué? Porque él quiere que la muerte espiritual llegue el momento cuando llegue la muerte física. Y cuando llegue la muerte física, entonces vendrá la muerte eterna. Y cuando llegue la muerte eterna, no estará solo él donde él estará, sino que estarán todos aquellos que han muerto espiritualmente. Primero se mantuvieron muerto espiritual, luego murieron físicamente en una muerte espiritual y luego fueron lanzados donde él estará por toda la eternidad. Y ahí estarán juntos. Esto es la gravedad. La gravedad de la depravación total y de la incapacidad humana es de que el hombre tiene que pagar la deuda que tiene en contra de Dios por vivir de esa manera. Un texto muy conocido, Romanos 6:23. Romanos 6:23, un texto muy conocido. Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Hay una deuda para con Dios. No es una deuda para con Satanás. No es una deuda con los demonios, con los ángeles caídos. Es una deuda que Dios demanda. El día que hagas esto, vas a morir. El día que hagas esto, vas a morir. La paga, dice el Señor, que debo de recibir por la rebelión en contra de Él, de su santidad, de su bondad, de su amor, de su paciencia, de su benignidad,
de su soberanía, de su supremacía, de su providencia, de su inmutabilidad. La paga que yo recibiré porque ustedes no me aman y porque se han rebelado en contra de mí será la muerte. Y la muerte no está hablando tanto, repito, de la muerte física, porque todos vamos a morir. Y el Salmo 116 dice que la muerte de los santos, en vez de entristecer, da alegría al Señor. Es de alegría la muerte de los santos. La muerte que encontramos acá es la muerte condenatoria, de la muerte donde no habrá salida, y no habla de una muerte del alma como hablan los testigos de Jehová y los mormones, que hablan de una aniquilación total, y los otros hablan del sueño del alma. Ninguna de esas herejías es verdad. El hombre estará vivo. Se habla de muerte porque será una separación total entre Dios y el hombre. En este momento el hombre mundano experimenta la bondad de Dios, experimenta la misericordia de Dios, experimenta la paciencia, experimenta la providencia de Dios, experimenta todo aquello que Dios da, hace salir el sol para justos e injustos, lo experimenta. Pero habrá un momento cuando Dios se separará totalmente del hombre, y lo que hace miserable al hombre, en realidad lo que hace miserable a la humanidad, al hombre, a la mujer, no es la falta de empleo, no es la falta de esposo, no es la falta de esposa, no es la falta de hijos, no es la falta de trabajo. No es porque sea pequeño, porque sea alto, no es porque sea gordito, que sea flaco, no es porque sea moreno o sea blanco, no es porque sea indocumentado o sea documentado. Lo que hace miserable al hombre es no tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque en nuestros países, en los países como Nepal, en los países como África, donde hay personas que no tienen ningún atractivo físico, nada atractivo económico, ninguna preparación, cuando se sonríen no tienen dientes, no tienen zapatos puestos, tienen unas uñas llenas de tierra, tienen unos dedos llenos de callos, llenos de tierra, unas ropas con los cuellos estirados, sus chozas están ahí sus chozas no tienen alfombra, no tienen piso de madera, no tienen piso de vinil, no tienen un carro parqueado, no tienen seguros médicos, pero tienen un gozo verdadero. ¿Por qué? Tienen una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Un día creyeron en Cristo y fueron rescatados de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque lo que hace miserable al hombre es la ausencia de Dios en su vida. Y lo que da terrible al infierno, sí habrá un fuego eterno, habrá azufre, habrán chillidos, habrán crujir de dientes, habrá lo peor de lo peor, habrá toda la basura del mundo, desde todos los siglos estará ahí. Todos los emperadores malvados, los Herodes, todo Hitler, todo ese tipo de personas, violadores, abusadores, asesinos, secuestradores, mentirosos, homosexuales, lesbianas que no se han arrepentido, estarán ahí en ese lugar. Será el basurero que Dios ocupará para tirar toda la escoria y la basura, y será horrible. Pero lo horrible no lo hará todo eso. Lo horrible será el no tener ni una pizca de la presencia de Dios. Ni una pizca de la presencia de Dios. Mientras tanto, en el cielo será todo lo contrario. Ahí estará aquello que el apóstol Pablo dijo: vosotros fueron borrachos, fornicarios, mentirosos, afeminados, homosexuales, todo tipo de cosas que fuimos en este mundo, pero cambiados, libertados, sacados de la jaula de la depravación total, estaremos gozando en la presencia total del Señor. Por eso habrá gozo en el cielo, porque Dios estará ahí. Y por eso habrá miseria en el infierno, porque Dios no estará ahí. Eso es lo que la depravación total lleva. La muerte, la paga del pecado es muerte. Lo que usted está haciendo sin Cristo. Un día no crea que va a burlar a Dios. Un día dice la Escritura que los libros serán abiertos. Y esos libros serán abiertos. Libros. Habla en plural de muchos libros. Y para esos libros, ¿qué habrá? Todas las obras. El archivo de usted. El archivo de usted está ahí. Y está escribiendo, no sé quién lo escribe, pero hay alguien que lo está escribiendo, y está escribiendo cada cosa, y está escribiendo cada cosa, y está escribiendo cada cosa. Y habrá un momento cuando eso se presentará como un juicio, y será un juicio, como un juicio aquí en la tierra se presentará. Y cualquiera puede decir: ¿y usted qué pasa con su archivo? Bueno, la Escritura dice: ¿qué pasa con mi archivo? Jesús lo tomó en la cruz de Calvario, y era un acta que era contraria a mí, era un archivo, y lo clavó en la cruz de Calvario. Y ese archivo que usted tiene puede ser así de grande. Puede ser terrible, horrible, vergonzoso, oscuro, negro, de lo peor. Pero si usted confía en Cristo, también será clavado por la fe en la cruz del Calvario. No importa lo que usted ha hecho, no importa lo que usted es, no importa lo que usted está haciendo, no importa los pensamientos que usted tenga. Y cuando digo que no importa, no significa que no sean malvados, sino que no importa comparado con el poder del Señor. El Señor puede librarlo de esa jaula de depravación total. A eso vino Cristo. Cristo no vino para que anduviéramos corriendo este mes como que somos locos en los moles.
Cristo no vino para que andemos como que somos locos en los moles. Cristo no vino para que podamos estar haciendo nuestros propios caprichos. Cristo no vino para que nosotros podamos hacerlo a nuestra manera las cosas. Él vino con un propósito. Cuando aquel ángel se le presenta en sueños a José, y José estaba pensando, voy a dejar a esta mujer porque esta mujer me traicionó y yo la amo mucho. Y José era un hombre tan paciente, lleno de misericordia, lo fue elegido por eso, para ser el hombre que iba a estar al lado de la mamá de Jesús. Dice, la van a apedrear si la matan, y entonces mejor me voy a ir de escondida para que me echen la culpa que yo la embaracé. Y aunque no, y en ese momento Dios manda al ángel y le dice, tranquilo, este problema no es tuyo. Esto no es ningún problema. Esto no es lo que tú estás pensando. Lo que hay engendrado tiene un propósito. Haya sido engendrado por Dios. Y Él vendrá y se llamará de esta manera. De esta manera se llamará Jesús, porque Él salvará de los pecados a mi pueblo. ¿Quién es ese pueblo? El pueblo de Israel, y lo que luego sería la iglesia. Nosotros. Nosotros, a eso vino Cristo. Por eso es la necesidad de que Cristo haya nacido hace más de 2000 años. La necesidad de que Cristo haya nacido, ¿por qué? Porque nosotros éramos incapaces, estábamos depravados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Había una condena, había un yugo que nos esclavizaba, había una sentencia, había una condenación, había una maldición, había un infierno abierto, había un lago de azufre, de fuego ardiendo esperando por nosotros, había un gusano que nunca muere esperando por nosotros. Pero Cristo vino a este mundo, nació como hombre 100%, pagó el precio, soportó el dolor completo, la pena total, para arrebatarnos de esa condición y ahora ponernos en otra parte que se conoce como la luz admirable, que va hacia aquella patria celestial que se ha prometido para aquellos que están en Cristo. Pero mientras tanto, el hombre sin Cristo vive una vida de depravación. Usted que está esta noche acá, que está sin Cristo, puede sonar fuerte y decir, no, yo no soy depravado. Para mí depravado es un hombre que hace esto y hace lo otro. Esos son tipos de pecados que hay, parte de la depravación. Porque nosotros solemos señalar, marcar pecado. Y decimos, aquel es pecador porque ese homosexual o esa prostituta, tanto el que miente como el que es prostituta es igual de pecador. Y tanto el que miente irá al infierno como la prostituta irá al infierno. Pecado es pecado. Y todo pecado, por pecado que usted esté haciendo en este momento, no importa el pecado que sea o los pecados que esté llevando, usted necesita el perdón del Señor. ¿Cómo el Señor lo hace? Yo no lo sé, solamente Dios lo sabe. Usted solamente, Dios me manda a decirle a mí, me manda que yo le diga a usted, cree en Jesucristo. Pida perdón, arrepiéntase de sus pecados. Pero yo no siento nada. Aunque usted crea que Dios no lo ha perdonado, y aunque crea que Dios al final lo mandará al infierno, usted pídale perdón al Señor. Clame al Señor por misericordia. Y si es la voluntad de Dios, Dios lo salvará. Dios tendrá misericordia de usted. Él no tiene que salvarlo a usted. Usted no merece la salvación. Dios no tenía que salvarme a mí. Dios no me debía nada a mí, ni le debe nada a usted. Dios no le debe misericordia a nadie. Dios no le debe amor a nadie. Dios no le debe perdón a nadie. Él solamente lo hace por gracia. Y lo hace en aquellos que verdaderamente tienen fe para creer quiénes son ellos y quién es Dios. Debemos de saber y creer quiénes somos nosotros. No somos lo que nos han hecho ver. No somos buenas personas. Somos malas personas. Venimos depravados. Como dijo Calvino, somos depravados por naturaleza, pecadores por mi elección, salvos solamente por gracia. Por la gracia del Señor es que nosotros estamos aquí todavía, si estamos en Cristo. Y esa misma gracia está siendo ofrecida a todos ustedes. La gracia que se le ofreció a Saulo de Tarso es la gracia que se me ofreció a mí. Y la gracia que se ofreció a Saulo de Tarso, que se le ofreció al hermano, a la hermana, a cualquier hermano que está acá, es la misma gracia que se está ofreciendo a cualquiera de ustedes. Porque el pecado que tenían ustedes es el mismo pecado que tenían nosotros, que nos llevaba a una condenación eterna. ¿Por qué ir a ese lugar cuando se nos ofrece todo lo contrario? Se nos ofrece. Por eso es que Cristo es el mejor regalo que nosotros hemos recibido. Es el mejor regalo. Si nunca recibiéramos ningún otro regalo, Jesucristo es el mejor regalo. Entonces, hermanos, yo siempre bromeo con mi esposa. Y le digo que cuando lleguen allá los pastores y todo, va a haber una línea de pastores ahí, van a ser recompensados. Yo voy a ir en la línea, le digo a ella, pero a mí me van a sacar de esa línea. Y me van a decir, te vamos a mandar castigado una semana para Plutón, aguantar frío. Porque estuviste ahí porque quisiste estar. Pero yo pienso y bromeo de esa manera. Pero aunque nunca reciba nada, con solo el hecho de estar en ese lugar y estar con el Señor, será suficiente para poderle vivir glorificando, exaltando por toda la eternidad.
por lo que Él hizo en mi vida, por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Al venir, tomar esa forma, pagar ese precio tan grande por la depravación que Él no debía, sino la depravación que nosotros debíamos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿De qué manera vemos nosotros este momento? ¿Qué hemos meditado? ¿Cuántos hemos orado esta semana dándole gracias al Señor en las primeras horas de la mañana? Porque un día Cristo vino. ¿Cuánto le hemos dado gracias con nuestra familia, diciéndoles al Señor gracias por lo que Cristo hizo al venir a pagar por nosotros? Si no lo hemos estado haciendo, es porque verdaderamente no entendemos lo que nosotros éramos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero es hora de que comencemos a hacerlo. Aquellos que están sin Cristo, repito, tienen la oportunidad, la puerta está abierta, el camino está preparado, el pan se les está ofreciendo, el pan se les está ofreciendo, el agua se les está ofreciendo, el pan se les está ofreciendo. Se está ofreciendo esa puerta, ese camino para que puedan entrar, para que puedan ser verdaderamente libres. No intenten su propia fuerza, porque no lo lograrán. Terminarán frustrados, terminarán cansados y terminarán condenados. Depositen su confianza en el Señor y serán verdaderamente libres. Y tendrán una parte en la patria celestial donde el Señor ha ido a preparar morada para todos aquellos que creen en Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos esta noche el poder hablar, Señor, de su palabra, de lo que usted ha hecho por nosotros y en nosotros. Señor, que esta noche podamos nosotros de verdad entender, Señor, creer la obra tan grande realizada en favor nuestro. Estábamos muertos, éramos esclavos, estábamos en la jaula de la depravación, Señor. Pero la puerta fue abierta. El hombre fuerte nos tenía esclavizados, pero vino el más fuerte, el Todopoderoso, y sacó al fuerte de nosotros y nos hizo libres. Señor, aquellos que todavía son esclavos como nosotros éramos, que todavía están en esa jaula e intentan inútilmente querer salir de ahí y se dan cuenta que no pueden, quite esa venda que el enemigo les ha puesto para que no le resplandezca el Evangelio. Y el Evangelio pueda ser real en sus vidas y puedan ser verdaderamente libres y puedan sentir esa paz y puedan sentir esa alegría, ese gozo de tener la certeza y la seguridad de que somos verdaderamente libres para usted, que no hay más condenación, que no hay más enemistad, que no hay más hostilidad entre nosotros y usted, que ahora le amamos y entendemos que le amamos porque usted nos amó primero y entendemos que el amor más grande que ha sido mostrado ha sido el de usted para con nosotros, que mandó a su Hijo Jesucristo, su unigénito, lo más amado, a morir para que nosotros tengamos vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia, vida eterna, seguridad eterna, saber de que un día estaremos ahí con usted, saber que un día estaremos por toda la eternidad. En este momento, Señor, que vamos a compartir el pan, el vino, podamos hacerlo con reverencia, podamos hacerlo con agradecimiento, podamos hacerlo con gozo, Señor, entendiendo, Señor, que por esa muerte y esa resurrección es que nosotros ya no estamos en la condición que antes estábamos. Estamos en otra posición, estamos en una posición de libertad, en esa posición que ahora somos hijos, ya no más esclavos, solamente por medio de la obra de Cristo realizada en favor nuestro. Glorifíquese, Señor, en esta noche. Por favor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.